varios que se identifican. Voy a comenzar con los ciclos de primer orden. Pueden verlos en la animación que ahí aparece, una animación muy sencillita, pero bien esquemática. Lo que se conoce como ciclo de Wilson, que es apertura y cierre de océanos, constituyen ciclos de primer orden. Bien, mentalmente me gustaría que cada quien llevara un seguimiento del orden, porque yo voy a ir bajando en jerarquía o en orden hasta llegar a lo que nos interesa. Entonces, lo que significa, lo que ustedes vieron dentro de tectónica de placas y que consiste en apertura y cierre de océanos, es decir, es llamado ciclo de Wilson, que con un tipo de duración que anda en el orden de los 200 y tantos millones de años, estamos ante los ciclos de mayor jerarquía. Son de muchísimo tiempo de duración. Los ciclos de segundo orden son un poquito más pequeños, pero todavía inmensamente grandes. Tienen relación con los cambios que se presentan en las tasas de expansión que ocurren en el piso oceánico. Fíjense, el primer ciclo era apertura y cierre de océano. Ahora, dentro de la apertura y cierre, digamos que las dorsales, cuando van generando corteza, no lo hacen a un patrón fijo. Ellos también tienen, las dorsales también tienen pulsos y tienen procesos en los cuales lo hacen más rápido o más lento. Entonces, eso va generando ciclos de segundo orden. La magnitud de esos ciclos son del orden de las decenas de miles de años, decenas de millones de años. Acuérdense, primer orden eran cientos de millones de años. Ahora estamos en decenas de millones de años. Bien. Los ciclos de tercer orden son los que ya ustedes de seguro han oído nombrar o han tenido la oportunidad de trabajar con ellos, porque son los que caen dentro de lo que es la estratigrafía secuencial. Bien. Los high-stand, los sistemas encadenados. Esos son ciclos de tercer orden. La magnitud de estos ciclos en tiempo andan en el orden del millón, de 1 a 10 millones de años. Fíjense cómo la magnitud, hago hincapié en dice que de la magnitud está cambiando paulatinamente. Antes estábamos en cientos de millones de años, era 10 a la 8, los de segundo orden 10 a la 7, ahora estamos en 10 a la 6. Aparecen unos ciclos que están en el orden de los 100.000 a 1.000.000 de años, que se conocen como ciclos de cuarto orden, y otros que aparecen entre 10.000 y 100.000 años, son de quinto orden, y en estos dos, digamos, órdenes de magnitud, cuarto orden y quinto orden, caen los llamados ciclos orbitales, ciclos astronómicos, o también aparecen en la literatura como ciclo de Milankovitch en honor a este científico del que luego voy a hablar un poquito. Bien. Entonces, hemos ido descendiendo en jerarquía o en orden de magnitud de estos procesos cíclicos. Aquí aparece en esta lámina, de una forma un poquito más esquemático, cómo han ido bajando los órdenes de magnitud de los procesos cíclicos que se van verificando en las secuencias sedimentarias, hasta llegar a los que aquí se reseñan, que corresponden a lo que cae dentro de lo que es Milankovitch. Pero existen ciclos más abajo, es decir, existen ciclos menores de sexto y séptimo y más abajo, que son los que se conocen como ciclos sub-Milankovitch. Ahí caen los ciclos solares. Están eventos que ya por la duración ya caen en las escalas de tiempo del ser humano y por tanto tenemos oportunidad de detectarlos o visualizarlos, como por ejemplo el fenómeno del Niño. ¿Ok? Inclusive existen las sedimentaciones
estacionales, los que generan las barbas, ¿ok? Que son estacionales, o una línea corresponde a un intervalo claro-oscuro, es una barba normalmente en sistemas lacustrinos y equivale a un año, e inclusive, y por ahí sé que está la doctora Olga Rey, un cariñoso y afectuoso saludo a la compañera, que muy querida, que trabajó en su momento en tesis doctoral y se dedicó a estudiar ciclos mucho más finos que los pudo detectar a través de microscopía, inclusive, si mal no recuerdo, hasta microscopía electrónica. Muy bien, entonces yo lo que quiero dejar en la audiencia es a veces este tipo de conceptos lo entendemos fácilmente y otras veces nos sorprende saber que existen todos estos procesos. ¿Ok? Entonces vamos ya a entrar un poquito en Milankovitch, en los ciclos de Milankovitch. Aquí muestro una imagen de un núcleo del mar Caspio y fíjense, estos son las barbas, aquí se puede apreciar lo que les estaba comentando. Un patrón cíclico se puede manifestar como una onda, realmente es una onda o un conjunto de ondas. Las ondas, como tal, lo sabemos de física, se pueden estudiar a partir de su frecuencia, amplitud y longitud de onda. No me voy a adentrar demasiado en los aspectos matemáticos, aunque les diré que es sumamente interesante. ¿Bien? De hecho, Milankovitch era astrofísico, pero que le metía muchísimo a la matemática y desarrolló una teoría que relacionaba los movimientos que hace el planeta Tierra con los cambios climáticos, porque él ya sabía que habían patrones climáticos de carácter cíclico. Y él fue el que, de alguna manera, intuyó, estableció, bueno, más que intuirlo, lo demostró matemáticamente, que los distintos procesos climáticos que los geólogos encontraban estaban relacionados con ciertos procesos que estaban ocurriendo en el planeta, que son los que se conocen como los movimientos o ciclos orbitales, que son los tres que ahí se aparecen en la lámina: excentricidad de la órbita, la oblicuidad y la precesión. Milankovitch fue un astrofísico de origen serbio, que realmente lo acompañó la mala suerte en su momento, porque, digamos, todo su hallazgo, que fue valiosísimo, lamentablemente lo publicó en serbio, ¿ok? Lo publicó en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, donde nadie le prestó atención. Para colmo, lo publicó, como les indiqué antes, en serbio, en una revista serbia, la revista de la Real Academia de Ciencias de Serbia. Entonces ya ustedes se imaginarán quién carrizo iba a leer ese documento o ese resultado tan valioso. Y lo peor de todo es que lo escribió en serbio, no lo escribió en inglés. Entonces, su hallazgo quedó sepultado en el olvido durante mucho tiempo. Voy a brevemente a ir presentando las causas que dan pie a la existencia de estos movimientos de los cuales vamos a hablar. Todos nosotros estamos acostumbrados o sabemos desde la primaria que la Tierra tiene dos grandes movimientos: rotación y traslación. Sin embargo, existen otros movimientos que realiza el planeta, pero son movimientos muy sutiles, movimientos que se manifiestan en ciclos del orden de los 10.000, 100.000, ¿saben? En los niveles de los que antes hablamos, de entre 10.000 a 100.000 años los de quinto orden y de 100.000 a 1.000.000 de años los de cuarto orden. Entonces comenzamos hablando con el movimiento de precesión. La precesión es un tipo de movimiento muy particular que tiene nuestro planeta debido esencialmente a que, como ya ustedes lo saben, el hemisferio norte, lo pueden ver en esta imagen, el hemisferio norte posee
mayor cantidad de masas continentales que el hemisferio sur. En otras palabras, la masa del planeta Tierra no está balanceada. Hay un poquito más de masa hacia el hemisferio norte que hacia el hemisferio sur. Eso hace que la Tierra, cuando gira, lo hace en forma similar, respetando las diferencias, a un trompo o una peonza. Ese movimiento que ahora ustedes conocen propio del trompo con el que jugaban, espero yo que lo hayan hecho cuando eran niños, se basa precisamente en que el trompo o peonza tiene una forma desigual, tiene más masa arriba que abajo. ¿Ok? Y entonces cuando gira, genera ese movimiento alrededor de un eje que se conoce como eje de precesión. Ese mismo movimiento que nosotros vemos claramente en el trompo o la peonza, lo hace igual la Tierra, pero claro, lo hace respetando las magnitudes. La Tierra es un cuerpo infinitamente más grande y las diferencias de masa entre el hemisferio norte y el sur tampoco son tan bruscas como las que existen desde el punto de vista relativo en un trompo. Lo cierto es que hay una desigualdad, y si hay una desigualdad y el objeto está rodando, en este caso nuestro planeta está rotando, entonces va a haber una precesión. ¿En qué consiste la precesión? El mismo movimiento que hace el trompo. Ahí pueden verlo en la animación que aparece en la parte inferior. No es simplemente que la Tierra esté inclinada en los 23 grados que ustedes conocen desde que estudiaban en la primaria, sino que aparte de eso tiene ese baile, vamos a llamarlo así. ¿Cómo afecta eso al clima? Pues fíjense, recuerden que la Tierra, su órbita no es circular, es elíptica. Eso significa, y el Sol está en uno de los focos de la elipse. Entonces, hay un momento dado, por lo menos actualmente, en este momento, cuando es invierno en el hemisferio sur, es cuando está más cerca del Sol, mientras que el hemisferio norte, cuando es verano en el hemisferio norte, perdón, lo dije aquí cuando es verano en el hemisferio sur, está cerca del Sol. Cuando es verano en el hemisferio norte, está en la parte más alejada del Sol. Entonces quiere decir que la cantidad de radiación que recibe en el hemisferio norte y el hemisferio sur no es igual. Ahora, si ustedes se colocan en cualquiera de los dos hemisferios, en el que les dé más rabia, se darán cuenta que, ok, en este momento si estamos en el hemisferio norte, tenemos esta situación, veranos suaves, pero cuando sean inviernos, también van a ser unos inviernos suaves. Bien, pero hace aproximadamente 11.000 años, a causa de la precesión, ese baile que les estoy indicando, que es muchísimo más lento que el que ustedes están viendo en la animación, cuando es invierno, en el hemisferio sur, está el hemisferio sur lo más alejado posible del Sol. Fíjense que aquí el hemisferio sur estaba recibiendo la radiación cerca. Aquí es verano en el hemisferio sur, cerca del Sol. Aquí es verano en el hemisferio sur, lejos del Sol. Y cuando el hemisferio norte, cerca del Sol, verano. Y cuando era al revés, hoy en día, cuando el hemisferio norte es verano, es lejos del Sol. Espero haberme hecho entender porque hay un juego de palabras y es posible que en algún momento me hubiese traspapelado con los términos, pero espero haberle demostrado de que la precesión hace de que la inclinación que ustedes están viendo, no la inclinación, sino el movimiento relativo de precesión, cambia la posición de los hemisferios respecto al Sol cuando inciden en la parte, están cerca del Sol o cuando está lejos del Sol. Entonces, aquí tenía
una imagen que para recordar los términos de perihelio y afelio, que son los términos astronómicos con los cuales nos referimos a estos puntos, el punto más cercano al Sol, el perihelio, y el punto más alejado del Sol, el afelio. Entonces, resumiendo, la precesión genera este movimiento que están viendo aquí, ¿ok? Este movimiento que estamos viendo aquí. Pero resulta que aparte de ese movimiento, que es el que está haciendo que el eje dé esta vuelta que estamos viendo aquí, también el ángulo este famoso de 23 grados que conocemos y que es el determinante de que existan las estaciones en el planeta, este ángulo no ha sido estable en el tiempo, este ángulo cambia. Entonces, quiere decir que aparte del movimiento de precesión, existe otro movimiento en el cual este ángulo puede llegar hasta casi 25 grados o bajar hasta casi 20 grados. Entonces, también este cambio en el ángulo incide en la cantidad de radiación, en la cantidad de luz solar que llega a los distintos hemisferios del planeta. Entre menor es el ángulo, más parejas son las estaciones, menos diferencia hay entre verano e invierno. Mientras que entre mayor es el ángulo, más pronunciadas son las diferencias entre verano e invierno. Bien, sigo. Perdón. Entonces, en esta imagen pueden ver ustedes cómo es el movimiento de oblicuidad. Fíjense que no es igual al de precesión. Puede haber la posibilidad de confundirlo, pero no es igual. Los dos movimientos que he mencionado, tanto el de precesión como el de oblicuidad, son movimientos que corresponden por su duración, caen en lo que sería la jerarquía de quinto orden. ¿Okay? Todos ellos afectan climáticamente al planeta porque están modificando la cantidad de radiación solar que llega a los distintos hemisferios. Sin embargo, otro movimiento que es fuertemente determinante es el que se conoce como la excentricidad en la órbita. Sabemos, y antes lo mencioné, que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular, sino es una elipse. Pero esa elipse tampoco es constante. A lo largo del tiempo, esa elipse se va progresivamente achatando cada vez más, ¿ok? Y después vuelve otra vez a una posición casi circular. En la imagen que tienen del lado izquierdo pueden ver dos formas de la elipse, una elipse casi circular y la otra elipse un poquito más achatada, un poquito bastante más achatada. Entonces, este cambio que ahora están ustedes viendo también condiciona la cantidad de luz o de radiación solar que llega al planeta y una vez más, entonces también está condicionando a los factores climáticos en nuestro bello y maltratado planeta. Bien. Ok. Entonces, en esta otra situación que les presento, pueden ver las diferencias en el recorrido que efectúa la Tierra, en este caso, respecto al Sol, para una excentricidad de 0, que corresponde a la circunferencia perfecta, o una excentricidad de 0.8. ¿Okay? De todos modos, esta excentricidad es muy, muy exagerada. El planeta, el movimiento de excentricidad de la Tierra no es tan pronunciado como para llegar a esta forma que están viendo en este momento. ¿Quién ocasiona la excentricidad? ¿La excentricidad a qué se debe? ¿Por qué la Tierra no mantiene una forma de rotar única, sino que por el contrario va modificando ese recorrido que hace alrededor del Sol? Eso se debe esencialmente
a los dos grandes gigantes que tenemos en nuestro sistema solar, sobre todo Júpiter, en menor medida Saturno. Recuerden que son planetas que también están girando, tienen una gran masa, y si ustedes se acuerdan de las leyes de Newton, esos planetas también ejercen efectos gravitatorios importantes sobre el nuestro. Es cierto que es el Sol el que gobierna nuestra dinámica gravitacional, la que es responsable de los movimientos de rotación y traslación. No obstante, Júpiter y en menor medida Saturno, en su movimiento alrededor del Sol, hay momentos en que se acerca un poquito más a la Tierra o se aleja más de la Tierra y su efecto gravitatorio se siente en la forma de las órbitas. ¿Okay? Entonces ya saben que, fíjense, de manera posiblemente impensada, Júpiter y Saturno en menor grado influyen en el clima de la Tierra. Bien, tomen nota de esto. Existe, por detalles que van más de aspectos matemáticos, la excentricidad, se habla de una excentricidad larga y una excentricidad corta, por tanto la periodicidad anda en el orden de 100.000 años para la excentricidad corta y 400.000 años para la excentricidad larga. No voy a ahondar en esto, pero tiene mucho que ver cuando Júpiter y Saturno están juntos del mismo lado o cuando uno está de un lado y otro está de otro lado. ¿No? Creo que ustedes más o menos pueden estar siguiendo a lo que me refiero. Lo cierto es que tenemos entonces 3 movimientos orbitales que hace la Tierra que no nos enseñan en la primaria, por lo menos yo nunca lo vi, ni siquiera en el bachillerato, y sin embargo, no solamente son importantes, sino que condicionan y fuertemente los patrones climáticos que tiene nuestro planeta. Hasta tal punto que toda esta polémica que hoy en día ustedes saben que existe del cambio climático, es cierto que el hombre está afectando muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel climático y eso es innegable, pero también es cierto que aunque el hombre no existiera, aunque no existiera la revolución industrial ni todo lo que está pasando, la Tierra igual se iba a calentar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya me había adelantado cuando hablé de que Júpiter es el gran responsable y en menor medida Saturno del movimiento de excentricidad que experimenta nuestro planeta. Lo cierto es que, así como estamos viendo las cosas en estas animaciones, ahora vamos a ver los distintos movimientos. Este es precesión. Bien. Perdón, oblicuidad. No sé por qué lo puse primero, porque normalmente en la oblicuidad, fíjense, este movimiento genera, aquí hay un problema, perdón, porque la animación es de la precesión, ¿ok? Pero lo que aparece aquí del lado derecho es la oblicuidad. Fíjense este patrón cíclico que corresponde a este movimiento orbital. Ah, ya me acuerdo, disculpen, es que en la misma lámina tenía los dos movimientos, el de precesión del lado izquierdo y en el lado derecho están viendo en este momento la oblicuidad, ambas operando para que ustedes puedan visualizar las diferencias entre ambos movimientos. Bien. Y en esta otra lámina pueden ver la animación ya de la excentricidad, por supuesto, exagerado, ¿ok? Se está exagerando muchísimo para que se pueda visualizar. Bueno, algo que ya también mencioné brevemente antes, porque la teoría de Milankovitch fue ignorada durante casi 50 años, bueno, menos, hasta que en 1976
apareció un artículo publicado en Science de unos autores que examinando sedimentos marinos profundos encontraron mediante isótopos de oxígeno, estaban interesados en ver el patrón de temperaturas y se dieron cuenta que las curvas generadas se parecían muchísimo a las variaciones de temperatura que Milankovitch predecía. Sin entrar en análisis de la parte ondulatoria que antes les dije que tiene una matemática un poquito compleja, porque incluso hay que hacer análisis de Fourier y otras cosas. Pero lo cierto, brevemente, si yo tengo varios patrones cíclicos de distinta magnitud y los sumo, las ondas van a hacer interferencia o constructiva o destructiva. Si coinciden los valles y las crestas, entonces tendremos interferencia constructiva. Cuando no, como por ejemplo aquí, pueden ver dos valles que están coincidiendo y entonces la resultante da un gran valle. Bien, pero cuando aparecen situaciones como esta en las que quedan en desfase, entonces las ondas se restan. La resultante entonces da un patrón complejo. ¿Okay? Tenemos tres movimientos orbitales, la excentricidad y excentricidad corta y larga, y los mismos movimientos, sobre todo de precesión, tiene también un patrón un poquito complejo, hace que la suma de una situación bastante compleja. En esta animación pueden ustedes ver la excentricidad, la oblicuidad, la precesión, la situación combinada y después la resultante. Entonces, este patrón complicado, oxígeno 18, oxígeno 16, es el que encontrar en el agua de mar. Y fíjense que el gran parecido que tiene con lo predicho por Milankovitch. Estas cosas las voy a pasar relativamente rápido. Lo que quiero aquí indicar es que si yo tengo una sola onda, y aquí estoy en el campo, digamos, de la distancia o de la altura o del tiempo, yo puedo cambiar utilizando transformadas de Fourier al dominio de las frecuencias. Si yo tengo una sola onda, aunque yo tenga este patrón que estoy mostrando aquí, nada más hay una frecuencia. Entonces aparece un solo pico. Si yo tengo dos ondas, entonces aparecen dos frecuencias. Aquí se puede ver mejor. Aquí pueden ver dos ondas, cada onda una frecuencia. Si tengo varias ondas, que cuando se suman me dan un patrón complejo, pero si yo puedo pasar de esta escala en tiempo, me puedo pasar a la escala en frecuencia, entonces se me simplifica mucho la cosa, porque no tengo que analizar este patrón tan complejo que cuesta visualizar, sino que yéndome al campo de las frecuencias, puedo ver cuántos patrones están superpuestos. Creo que esta imagen es bastante explicativa de lo que quiero indicar. En vez de analizar esto así en el dominio del tiempo, me voy al dominio de las frecuencias. Por eso necesito transformadas de Fourier. Entonces, esto que se ve tan complicado, cuando se lleva al periodo, digamos, al dominio de la frecuencia, aparecen las señales que entonces sí las puedo identificar. La relación entre precesión, oblicuidad y excentricidad tiene un patrón que ya el hombre conoce. Entonces, se puede identificar esta relación de patrones después en una secuencia sedimentaria cualquiera. Fíjense cómo poco a poco hemos ido avanzando desde el análisis de los movimientos orbitales para pasar a las ondas, para ahora volver a las situaciones de nuestro interés. Solamente quería mencionar que aparte de Milankovitch existen otros procesos sedimentarios, otros procesos cíclicos que también afectan la sedimentación. Bien. El análisis cíclico de una secuencia sedimentaria ha adquirido tal desarrollo que hasta existe un área de la estratigrafía conocida como cicloestratigrafía que estudia todo este proceso, no solamente los ciclos tipo Milankovitch, sino todo tipo de ciclos. Bien. Y ahora, ya llegando a
a la parte final de nuestra presentación, lo que quiero enfocar de una manera muy, muy superficial, porque esto es bastante complejo, es de qué manera el estudio de los reservorios o de los yacimientos petroleros, de los sistemas petroleros, podría verse favorecido si el análisis de las secuencias se aplica algo de lo que hemos visto anteriormente. Entonces, lo que traigo son unos pocos casos de estudio. Realmente no hay muchos casos en el mundo. Bueno, o sí los hay, pero son informes internos y no han sido publicados. Yo voy a traer algunos, los que me parecieron emblemáticos. Fíjense, al final yo tengo una lista de referencias y por si desean ahondar más en la información que aquí presento. El trabajo de Flinton y Grammer, 2015. Hay un caso de estudio en Oklahoma, donde analizando unas calizas del carbonífero, unas calizas que tienen bastantes hidrocarburos, pero fue explotada hace bastante tiempo. La heterogeneidad en el reservorio pasa a ser un desafío porque el análisis clásico que se estaba intentando hacer para ver la distribución lateral de fases no estaba funcionando a totalidad. Al principio eran perforaciones verticales hasta los años 40, 50, pero luego cuando se retoma esta cuenca que fue explotada durante mucho tiempo para ahora irnos a perforaciones horizontales y nos encontramos con que hay muchas heterogeneidades. Esas heterogeneidades, estos autores demuestran que estaban condicionadas por Milankovitch. La ciclicidad de Milankovitch estaba afectando los intervalos en los que se podía recuperar hidrocarburos. Entonces, específicamente, la ciclicidad de quinto orden es la que los autores determinan como que es la que estaba controlando la compartimentalización, inclusive vertical, dentro del yacimiento. Esta información, obtenida de esta manera, resultó decisiva para poder orientar los procesos exploratorios a posteriori. Una vez aplicada esta estrategia, vamos a llamarla así, nos encontramos con que la producción se incrementó en un 22%. Ahí pueden ver una imagen donde se ve en la zona central, pues está remarcado, como la imagen está en tonos de grises, no sé si se podrá ver bien, pero esta zona aparece señalizado o resaltado los ciclos que fueron objeto de estudio en esta secuencia. Bien, no solamente los análisis se hacen sobre reservorios, de hecho hay más estudios realizados sobre roca madre o roca fuente. Interesa muchísimo los que se conocen como los eventos anóxicos ser analizados mediante esta estrategia o esta óptica, vamos a llamarla así. Aquí muestro ejemplos de, no me recuerdo, yo lo tengo anotado, pero me disculpan que no lo puse aquí, el origen de esta referencia. Tenemos aquí un patrón donde pueden ver mediante indicadores geoquímicos, ¿ok? Ven aquí la variación en carbono orgánico total, o en la relación silicio-aluminio, o en las relaciones potasio sobre aluminio, que de alguna manera son indicadores de los intervalos entre esmetita, caulinita y lita, arcillas, cuarzo, y eso indirectamente está indicándonos variaciones climáticas, y entonces las acumulaciones de carbono orgánico total fuertemente condicionadas. Y si ustedes están viendo este patrón cíclico, yo lo estoy tomando ahora como ejemplo, lo que están viendo es una línea donde hay un patrón que se repite, pero no se ve con claridad de qué tipo es esta repetición. Esto lo que se hace es que se lleva se toma nota, dato de estos valores, se llevan ya existen
inclusive herramientas informáticas específicas que permiten convertir esto del dominio del tiempo, que es como lo tenemos aquí, cuando vamos de base a tope, estamos moviéndonos en el tiempo, lo pasamos a dominio de la frecuencia y podemos analizarlo. Aquí pueden ver ya esto sí en un campo en China, donde también se han desarrollado mucho. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que los chinos también estén aquí ahora avanzando bastante. Pueden ver cómo hacen un análisis bastante completo de una serie de pozos. Hacen los análisis que corresponden a secuencias de tercer orden. ¿Se acuerdan que lo vimos al comienzo? Y luego empiezan a ver mediante el análisis matemático a la señal, pueden hacer como una especie de deconvolución e interpretar apropiadamente las señales. Estos patrones que ustedes están viendo en tonos de azul y de rojo y amarillo corresponden a una forma particular de hacer el análisis, porque hay algo que no mencioné, tampoco puedo decirlo todo, pero brevemente, todos nosotros hemos interpretado como que la altura estratigráfica es proporcional al tiempo. Eso es válido solamente si la tasa de sedimentación se ha mantenido constante. Y ustedes saben muy bien que muy pocos ambientes sedimentarios mantienen tasas de sedimentación constante. En ninguna cuenca vamos a encontrar que la tasa de sedimentación es constante. Entonces, el análisis matemático se complica un poco y lo que están viendo aquí son unos escalogramas que los tonos de colores que ven representan la interpretación, sin ir más allá de eso. Bueno, fíjense, hasta tal punto se han desarrollado estas cosas que ya hasta existen cursos que desarrolla la SEPM sobre cambios en el ciclo, en los cambios en el nivel del mar según Milankovitch, los reservorios y cómo afecta esto a los yacimientos. Estoy dejando más que todo títulos de trabajos que pueden ser emblemáticos, sobre todo para los que de ustedes deseen profundizar un poquito más. Fíjense, este trabajo se cita bastante porque estos señores se dedicaron a hacer una calibración de la ciclicidad de Milankovitch durante un intervalo muy particular, un intervalo muy particular del Cretácico, donde se dio el evento oceánico anóxico 2 y sobre todo por el hecho de que muchas de las rocas madres en distintas partes del mundo generaron en este momento. Bueno, estos son más que todo imágenes que muestran cómo se ha aplicado lo que hemos visto. Otra imagen. En este caso, estaban estudiando heterogeneidades en una roca madre y han encontrado que responden perfectamente a Milankovitch. Ahí pueden ver las imágenes, no se ve muy nítido, pero puede dar carbono orgánico total, el patrón fuertemente laminado que presenta esta secuencia, tanto a nivel macro como a nivel de secciones delgadas, y que ellos interpretan como procesos de Milankovitch hasta tal punto de que llegan a esta interpretación en la roca madre debido a factores climáticos que afectaron la sedimentación. Hay intervalos gruesos, intervalos finos, gruesos, y las secuencias generadoras están en los intervalos finos y la expulsión del crudo pasó de estos intervalos finos a los intervalos gruesos. Entonces, esta era una roca madre que siempre se interpretó como que un yacimiento no convencional, y no es que fuera no convencional, sí hubo migración, pero la migración debido a la heterogeneidad
particular que tenía de pequeña escala, pues por mucho tiempo se creyó que era que la roca madre no había sido expulsada. Y sí fue expulsada, pero lo que pasa es que la migración fue muy corta. Bien. Entonces, resumiendo, las ideas vamos a llamar las ideas fuerzas o ideas determinantes que quisiera dejar en la audiencia son que los procesos sedimentarios también pueden ser influenciados externamente, me refiero a factores externos al planeta Tierra. Los movimientos orbitales dejan huella en el registro sedimentario y muchas veces son determinantes. Y es necesario entenderlos bien para interpretar su alcance y su influencia. Y bien, con este resumen de los 3 movimientos, doy por terminada la presentación. Y los reinvito a reanalizar con otros ojos, sobre todo los que de ustedes trabajen en secuencias sedimentarias o vayan a hacerlo, que muchas secuencias sedimentarias, inclusive en territorio venezolano, pueden ser susceptibles de un reanálisis a través de Milankovitch. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, por favor, dejarla por el chat o le damos el derecho de palabra a través del audio. Profe, le mandan que su presentación fue excelente. Henry Labrador, un abrazo. Mi compadre, Henry, el compadre, un gran abrazo, Henry. Gracias. Profesor, no sabe cuánto gusto me da en saludarlo. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y extensa pedagogía. Rafael Fancón, muchas gracias. Manuel, excelente presentación y muy interesante información. Saludos. Gracias. Gracias, Rafael. Un gusto Yaswil, saber que estás aquí. Yaswil. Guzmán, excelente y muy interesante presentación, profe. Muchísimas gracias. Fernando Marcano, igualmente. Manuel, gracias por excelente presentación. Saludos. Doctor Marcano, ¿cómo está? Qué bueno saber de tantos compañeros, tanto profesores como tanto colegas como estudiantes. Qué bien. Olga Rey, qué alegría asistir a una charla suya. Olga, qué bueno. Qué Profe, bueno, por acá le tienen una pregunta. Alan Ajá. Rivera, ¿qué evidencia es la que se debe presentar en una secuencia sedimentaria para atribuirla al quinto ciclo de Milankovitch? A ver, no es tan fácil separar uno de los ciclos de los otros, porque estos 3 ciclos están juntos y de hecho, cuando lo que vemos es la respuesta sedimentaria. Nosotros lo que vemos es cómo estos procesos han cambiado el clima y a través del clima cambian los procesos sedimentarios, pero nunca vamos a ver un proceso divorciado de los otros dos. Siempre los 3 ciclos están siempre juntos. Lo que puede pasar es que en un momento dado alguno de estos ciclos haya sido más, porque a veces lo que sucede es que puede ocurrir, como es una superposición de ondas, que en algún momento las 3 ondas coincidan en fase en un momento dado. Y entonces ahí las condiciones climáticas pueden ser más extremas de lo que normalmente son. ¿Qué significa? Que puede coincidir que la excentricidad esté generando una disminución muy grande en la temperatura en el planeta y que casualmente la Tierra en ese momento esté haciendo un movimiento de precesión o de oblicuidad que todavía maximice el fenómeno que genera la excentricidad. Pero es difícil separar uno de los patrones respecto a los otros. Lo poquito que yo tuve oportunidad de hacer en algún momento con una secuencia en el estado Táchira no me permitía
no permitía hacer una separación de solamente identificarlos. Lo bueno de que los identifiques es que, como tú sabes, como se sabe que cada uno de ellos tiene una frecuencia, tú puedes calibrar después la secuencia sedimentaria, o por lo menos en términos de tiempo, porque si tú sabes que tú estás encontrando un patrón cada tantos centímetros, por ejemplo, cada 58 centímetros, por dar un número, y tú logras determinar de que ese patrón cíclico corresponde a precesión, entonces, bueno, la precesión dura 17.000 años o 21.000 años. Entonces quiere decir, ya uno puede empezar a estimar, solo estimar tasas de sedimentación. No sé si logré explicarme. Sigue enviándole muchas felicitaciones, profe. Fernando Marcano, Manuel, gracias por excelente presentación. Qué bueno. Vamos a ver si hay otro mensaje. Ok. Manuel Franklin, Yori menciona la ciclicidad en el estudio Querecual, inclusive calcula la tasa de sedimentación basada en ciclos considerando el espesor de las láminas con materia orgánica. No recuerdo, mencioné Milankovitch. Muy interesante, sería darle un enfoque con Fourier, como explicaba. Bien, sí recuerdo que Franklin en Querecual, que de hecho sí, bueno, él trabajó con Querecual en varias localidades, tanto en Oriente como también en el estado Guárico, al sur de Guatopo. Yo me recuerdo que él tuvo uno o varios tetas trabajando en esa zona. Y sí, él me habló, de hecho, pero claro, cuando él me habló de esos patrones cíclicos era en la época en la que yo no sabía nada al respecto. A ver, va a depender de a qué frecuencia, de cuántos centímetros o de cuántos metros era ese patrón cíclico para poder saber si corresponde a Milankovitch. Hay un detalle también, por la brevedad de la presentación no se podía hablar de todo. A medida que nos vamos más atrás en el tiempo, las ciclicidades de cuarto y quinto orden son más difíciles de identificar. Primero, la diagénesis, ustedes lo saben muy bien, oscurece muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, hay removilizaciones, hay tantos fenómenos que ustedes saben que pueden alterar el patrón cíclico original, primero. Segundo, eh, eh, hay autores es como en todo. Ustedes saben que igual que lo que está pasando hoy día con el COVID, que ustedes saben que unas personas hablan en un sentido y otras de otro, de que, bueno, que aparecen tantas personas indicando cosas que también con Milankovitch existen, cuando apareció la fiebre de interpretar todo con Milankovitch, es cuando empezaron a observarse algunas limitaciones. No es que el fenómeno, lo que se conoce como los ciclos orbitales, siempre han existido, pero de la misma manera que hay un patrón cíclico en todas estas cosas, también eso puede haber afectado de cómo eran los ciclos más atrás en el tiempo. En el terciario funcionaban exactamente igual que hoy en día, pero hay una gran corriente de autores que ven con ojos escépticos la aplicación de los ciclos de Milankovitch, por ejemplo, en el Carbonífero. Entonces, porque más bien lo que argumentan es que cómo que somos unos atrevidos por pretender que toda esta ciclicidad existía hace 200 o 500 millones de años. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los autores o los investigadores que trabajan con secuencias paleozoicas o jurásicas encuentran patrones tipo Milankovitch. Es decir, eh, es un poquito complicado. Lo que Franklin encontró en Querecual probablemente sea Milankovitch, tal vez él no lo mencionó
tal vez él mismo sabía que no, esa ciclicidad no tenía que ver con Milankovitch. Habría que ver si, y lo que dice es cierto. Si se hace un estudio con Fourier, y eso lo podría hacer con la ayuda de un tesista, hay que, se puede enfocar y encontrar buenas cosas. Gracias. Profe. Por acá Muy también bueno. le tienen otra pregunta. Ilich García, feliz tarde, gusto en saludarle, profe Manuel, excelente presentación. Una consulta le tienen. En la imagen del trabajo de los chinos, ellos usaban transformadas ondículas, continua o discreta, cuando generan los escalogramas. Bueno, Ilis, ¿qué te puedo decir? No lo sé. No, ahora no recuerdo con seguridad, pero juraría que es ondícula discreta, porque yo esa parte matemática confieso aquí en público que tengo mis limitaciones para llegarle. En algún momento entré en ello. Yo sé que se puede hacerse. Tú vas calculando como precisamente la tasa de sedimentación no es constante, tú empiezas a jugar con variando tasas de sedimentación y entonces se van abriendo ventanas, como ventanas de variación y van viendo cómo van cuadrando las posibles respuestas con el patrón que encuentran. Pero juraría que es discreta, pero en este momento no me atrevo. Sí, bueno, sí puedo, tal vez puede serte de ayuda. Esta última lámina que no la mencioné, no la presenté, aquí se encuentran las referencias. De verdad que este material yo se lo envié en PDF a los organizadores de esta presentación, de manera que está disponible para quienes... Y yo tengo estos artículos también. Así que si me envían un correo electrónico, que con gusto me imagino que los organizadores del evento pueden hacérselo llegar. Yo con gusto puedo compartir la información que tengo. No solamente esto, sino otros trabajos más antiguos y de otros, inclusive de la parte matemática, yo tengo trabajos al respecto, por si pudiera serle de interés a ti o a cualquier otro. Gracias por la pregunta, pues me, me, me deja claro que tengo que volver a leer esas cosas. Ok, profe, por ahora Fernando Valencia nos va a dar una acotación acá a la audiencia y nos dice, me imagino que lo sabe, que usted sabe esto, pero en caso de que la audiencia no lo desconozca, existe un trabajo muy interesante de Laskar, que fue publicado en 2004, 2010, donde a través de las soluciones astronómicas presentan la precesión, oblicuidad e insolación del planeta Tierra desde hace 250 millones de años hasta el presente. Estos datos son muy útiles para el estudio de la ciclicidad de Milankovitch. Un fuerte abrazo. Gracias, Fernando. Qué bien. Sí, el trabajo del Lascar, yo por supuesto que lo tengo. Él es uno de los que propone que Milankovitch se puede utilizar sin mayor problema hasta bien atrás en el tiempo. Bueno, profe, acá les siguen llegando felicitaciones. Agradecida su presentación. La profesora Katia Ratiegui dice muchísimas gracias, profe. Extrañamos mucho sus clases, simplemente excelentes. Abrazos. Gracias, muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna acotación para el profesor, voy a dar unos 2 minutos para proceder con el reconocimiento. En el chat hay una pregunta. Sí. Ok, voy. Ruth Díaz, una pregunta. ¿La precisión y la oblicuidad pueden tener relación en el fortalecimiento de eventos de resurgencias en el pasado? De resurgencia. Hola, mi niña, ¿cómo estás, Ruth? Un gusto saber de ti. Me imagino que te refieres a surgencia, las urgencias
Marina, no sé si te refieres a eso. Vamos a ver qué dice. Sí, Welling, perfecto, exacto. Welling. Exacto, sí, es urgencia. Déjame pensar, en principio sí. ¿Por qué no? Porque los fenómenos de surgencia tienen mucho que ver, bueno, evidentemente son corrientes oceánicas y las corrientes oceánicas están fuertemente influenciadas por los patrones climáticos. Claro que sí, claro que sí. Inclusive los eventos anóxicos también, si ustedes recuerdan, muchas veces estas cosas están acompañadas de momentos de productividad primaria muy exuberante. Eso muchas veces está relacionado también con procesos de Welling. Okay. Una pregunta de Alan Rivera. ¿Considera que este tipo de estudios abren el debate sobre el calentamiento global antropogénico o se complementa? Bien, lo que voy a comentar ahora posiblemente sea digamos, una opinión personal, ¿de acuerdo? El calentamiento global y el debate que existe sobre el calentamiento global es una conversación o una discusión entre sordos. No sé si con esto doy a entender algo. Se sabe, la comunidad científica sabe que a nivel geológico sobre todo, o sea, los geocientíficos sabemos que los procesos de calentamiento o enfriamiento global han existido a lo largo del planeta durante cualquier cantidad de tiempo y siguen existiendo y van a seguir existiendo, esté el hombre o no esté el hombre presente. De hecho, estamos en un periodo interglacial y estamos en un proceso de calentamiento. No, tal vez algunos de ustedes piensen que le estoy dando la razón al presidente Trump, ¿no? Pero ciertamente la Tierra se va a calentar y el hombre, aunque el hombre no esté, la Tierra se va a calentar. Eso no quita que, y ahí viene el entorno, digamos, el enfoque más de los biólogos, que es cierto que el hombre parece estar acelerando este proceso. Es decir, el hombre está haciendo desastres. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? Aumentando la entropía del planeta. Todo lo que estamos viendo, los microplásticos, la basura, el calentamiento, esto es entropía. Bien, es un enfoque termodinámico. Simplemente el hombre está obteniendo energía a partir de la Tierra y ustedes saben que esos son los procesos irreversibles y generan un aumento de entropía. Y esa entropía se tiene que manifestar de alguna manera en todo lo que estamos viendo. Pero intentando, no sé si conciliar o... El debate siempre va a existir. Estudios como estos lo que hacen es demostrar que aunque el hombre no esté presente, la Tierra se iba a seguir calentando. No sé si con esto, porque la pregunta que me hace Alan es si este tipo de estudios abren el debate. Yo creo que el debate es una conversación sin fin, porque nunca se van a poner de acuerdo, ¿bien? El punto de vista biológico ambiental, que es totalmente válido también, hace un enfoque inmediatista, es decir, siente que todo lo que está pasando es por lo que el hombre hace. Y es cierto que el hombre está afectando el clima y está afectando infinidad de procesos, pero aunque el hombre no esté, el planeta se iba a calentar. Ok, perfecto. Excelente presentación, profesor. Saludos, Yanitza Rivas. Gracias. Ok, por ahora no hay más preguntas, entonces creo que podemos dar por concluido la conferencia del día de hoy. Vamos a hacerle un reconocimiento al profesor. Profe, disculpe, ¿será que puede dejar de compartir pantalla para mostrarle el reconocimiento? Muy bien. Ok, perfecto.
momento. Entonces, procedemos con el reconocimiento otorgado a Manuel Martínez por su valiosa participación como ponente en el evento del ciclo de conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, como tema los ciclos de Milankovitch y su aplicación en el estudio de sistemas petroleros, firmado por Gabriel Wilkins, presidente de la APG UCB, el profesor Jesús Monsalve, APG Young Professional, la directora del Instituto de Ciencias de la Tierra, Katia Ratiegui, Edgar Marcano, presidente de la Asociación de Geoquímicos de la UCB. Antes de despedirnos del profesor, queremos invitarlos el día de mañana, miércoles 28/10 a las 10 de la mañana, a través igual sobre esta plataforma de Zoom. Estaremos conversando con el doctor Manuel Fermín sobre hidrodesulfunación. También queremos invitarlos en el curso de contaminación por plásticos y microplásticos dictado por la doctora Adriana Gamboa, que será el día desde el 31 de octubre hasta el 28 de noviembre. La duración son 40 horas. Muchísimas gracias y espero sigan disfrutando de nuestras conferencias. Y hasta luego, profe. Gracias por impartir su conocimiento con nosotros y por distraernos en toda esta ola de locura. Al contrario, para mí ha sido un placer compartir con ustedes, sobre todo volver al lugar que me formó, que es la Universidad Central de Venezuela, que siempre y será la primera casa de estudios de Venezuela. Así será. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Los esperamos el día de mañana a las 10. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y te quedas hasta el final?